Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta conversa o en esta presentación, la verdad es que voy a intentar hacer de una u otra manera una reflexión sobre hacia dónde están yendo las empresas hoy día. Una reflexión que, si bien termina tocando de alguna manera una dimensión más normativa o ética, el análisis de por lo menos lo que escribí en este libro que publiqué el año pasado, Public Inc., intenta ser más evolutiva, es decir, intenta ser más descriptiva de, bueno, cuáles son las fuerzas que están hoy día interactuando para darle forma a este nuevo rol de la empresa en la sociedad. Disculpen, no me presenté, ¿eh? Soy Tomás Sánchez. Bueno, me presentaron ahí en la cápsula introductoria. Pero bueno, a ver, primero que todo, creo que es importante hacer el siguiente manifiesto, y es que yo creo que probablemente la empresa es uno de los mejores inventos de la humanidad. Luz eléctrica ni vacunas habrían llegado a ningún lado si no hubiese sido por una empresa de por medio, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de que esta no habría tenido un mercado sin una sociedad que lo respalde. Es decir, acá hay un juego virtuoso que tiene que ver con que ambas se legitiman mutuamente, ¿cierto? El tema es que hoy día la sociedad cambió y la empresa no. De alguna manera la empresa se quedó offside. Y en este nuevo escenario, la evolución no solamente técnica, en términos de su organización, sino que también política, es inevitable. Es decir, tiene que ver también con concebir a la empresa como un agente clave dentro de la sociedad y, por lo tanto, es esencialmente político. Lo que vamos a hacer en estos 20 minutos va a ser revisar tres temas. Uno, cuáles son las principales tendencias que le están dando forma a esto. Dos, cuáles son los principales stakeholders o grupos de interés que afectan y se combinan con estas tendencias. Y finalmente, cómo estas dos grandes fuerzas, tendencia y stakeholders, dan forma y hacen nacer este nuevo paradigma. Primero, tiene que ver con un sinnúmero de tendencias sociales que me gusta resumirlo en que tenemos una sociedad huérfana de soluciones, ¿cierto? La sociedad antes tal vez siempre miraba a la filantropía o tal vez miraba al Estado, miraba a los políticos como quienes podían resolver sus problemas. Pero vemos como en los últimos años, el 18 de octubre, la elección de Trump, Brexit, la encuesta CEP de los últimos años e incluso la elección de los constituyentes, muestran cómo ha habido un tremendo rechazo por el establishment, es decir, un rechazo por las soluciones tradicionales, si lo queremos decir. Y por lo tanto, la ciudadanía empieza a mirar a la empresa y se dan cuenta de que si bien el mundo político tal vez de repente puede ser más inefectivo, ven en la empresa una organización, un mundo con un músculo suficientemente desarrollado para ejecutar los cambios. Es decir, se da cuenta de que cuando las soluciones son adoptadas por la empresa, son soluciones más sustentables que no dependen del ánimo político o de algún tipo de tendencia tal vez más pública. Lo segundo, bien, tiene que ver con las tendencias tecnológicas. A ver, el punto anterior a todo esto de tendencias sociales son muchísimas más que en el libro las desarrollo con mayor detalle, pero quedémonos con eso, una sociedad huérfana. Lo mismo con las tendencias sociales, son muchas, pero acá el principal punto es que bajan las barreras a la entrada. Con este tema de mejor y mayor tecnología, vemos como un corner shop se mete entre medio del cliente y los supermercados o cualquier tipo de comercio retail. Entonces, algo que habría sido impensado antes porque se necesitaba un montón de capital, se necesitaba infraestructura, se necesitaba todo tipo de recursos. Hoy día, a través de una app, hoy día, a través del mundo digital, uno puede entrar, por decirlo así, a hackear diferentes mercados. Los mercados se hacen más líquidos, se hacen también más competitivos. Y hoy día, con el crecimiento de las tecnologías inmersivas, ¿cierto? Esto de que estoy acá sentado en Londres dando una charla que cualquiera puede ver y que nos hemos acostumbrado a cómo hoy día de nuestras casas podemos interactuar con el mundo entero, nos damos cuenta que los mercados se hacen más competitivos. No solamente las empresas, sino que también el mercado laboral, ¿cierto? Hoy día la estrategia de una empresa puede ser perfectamente estar sentada en cualquier país, pero contratar personas en otros países, ¿bien? Y eso sin duda cambia las reglas del juego de cómo conocíamos el mercado. Y las posibilidades son simplemente infinitas. Y esto no solamente es que empieza a cambiar, sino que cambia cada día más rápido. Lo tercero, y acá volvemos tal vez un paso atrás, es que tenemos que recordar de que las empresas ya tenían una serie de desafíos importantes. Tenían desafíos en términos de alineación, de agilidad, de flexibilidad, de productividad. Las empresas, es importante recordar, son organizaciones, son maquinitas que fueron diseñadas para hacer un proceso una y otra vez de manera eficiente y constante.
¿cierto? Era un diseño operacional eficiente. Sin embargo, en este mundo cambiante, les estamos pidiendo todos los días que innoven. Y estrictamente, las empresas no fueron diseñadas para innovar. ¿Bien? Peor aún, vemos que tienen desafíos aún más básicos. Estos indicadores son tanto para Chile como Estados Unidos. Hoy día, el 80% de las personas están aburridas o frustradas en sus trabajos. Es decir, derechamente la mayoría de la población pasa la mitad de sus vidas en lugares donde no quiere estar haciendo cosas que no quiere hacer. Lo que, hago un paréntesis, da por una buena discusión ética. Segundo, el 50% del tiempo las personas lo usan, o mejor dicho, lo mal gastan en actividades que no agregan valor. Y por último, la gran mayoría de los ejecutivos no entiende ni conoce los objetivos y estrategias de la empresa. Entonces, como que uno cuando mira estos números dice, chuta, las empresas como que funcionan a pesar de las mismas empresas. Entonces, nos dábamos cuenta cómo las empresas ya tenían un tremendo desafío en términos de su gestión y de su reinvención para ser capaz de lidiar con los tiempos actuales en base a que tiene generaciones de trabajadores con valores diferentes y se enfrenta y se relaciona con una sociedad con también valores diferentes. Y es por esto que algo que se ha visto, que ha evolucionado mucho en las últimas décadas, la concepción de la empresa ha pasado de ser una clásica como maquinita. Todos teníamos esta idea de que queríamos de que una empresa funcionara como un reloj suizo, a ser una familia, ¿cierto? Dejamos de hablar de tanto mecanismo y protocolo y empezamos a hablar más de comunidades, de valores, de ser una familia. Pero nos damos cuenta que aún así esta estructura jerárquica que puede tener una familia no era suficiente para reaccionar suficientemente ágil frente al mercado. Y empiezan a aparecer estas empresas que reflejan más como un organismo, ¿cierto? Y es que diferentes células saben lo que tienen que hacer, no le están todo el tiempo pidiendo permiso a la jerarquía para actuar, sino que como todas saben cuál es su rol, son capaces de ejecutar y adaptarse muchísimo más rápido. Un ejemplo que creo que es bueno es cualquier empresa o unicornio icónico, ¿cierto?, de Silicon Valley, en que sus tasas de crecimiento eran, ¿cierto?, de doblarse todos los años. Y cualquier persona que trabaje en una empresa grande sabe, por ejemplo, lo complejo que sería crecer simplemente un 10%. Tener que contratar un 10% de su planta todos los años. Simplemente no daría abasto. Pero, pues bien, estas empresas tienen un diseño suficientemente flexible que son capaces de doblarse, no solamente en negocios, sino que también en cantidad de personas todos los años. Entonces, esa es la primera parte. Vemos cómo están estas tres tendencias muy presentes. Y ahora vemos qué pasa con los stakeholders. Y el primer stakeholder que quiero abordar, ¿cierto?, viene del mundo de la inversionista, viene la presión desde el dinero. Y algo que vemos que está pasando es que el dinero cada día más pierde su valor, ¿cierto? Hace 30 años atrás, si alguien era capaz de acumular $1 millón y ese $1 millón lo guardaba en un activo financiero relativamente seguro como el Tesoro de Chile, eso era suficiente para que los intereses te pagaran un buen vivir. Hoy día eso se ha tenido que multiplicar por 5, es decir, ser millonario es mucho más caro hoy día. El valor, las tasas de interés, las rentabilidades de los diferentes instrumentos vale menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los inversionistas necesitan encontrar nuevos atributos para bajarle el riesgo a sus inversiones. Y algo que está bastante demostrado es que empresas que son más responsables con el medio ambiente, con la sociedad, que tienen mejores criterios ESG, ¿cierto?, son empresas que le bajan el riesgo a esas inversiones. Más aún, ¿cierto? Hemos visto las declaraciones de los últimos años del CEO de BlackRock, Larry Fink, que dice, sin un sentido de propósito, ninguna empresa pública o privada puede alcanzar todo su potencial. ¿Y cómo se entiende esto? Y es que BlackRock, que es el mayor administrador de fondos del planeta, con más de $7 trillones bajo su management, 2/3 de eso son pensiones. Entonces, estos tipos tienen un horizonte de inversión de 20, 30 años y se dan cuenta de que efectivamente se necesita esta visión, si lo queremos así, más holista, más completa de relación con la sociedad para que a las empresas les vaya bien, porque las ganancias de corto plazo, sin pensar en el largo, pueden ser catastróficas justamente para un portafolio que está mirando a 20, 30 años. Y lo segundo es que en los próximos 10 años se va a dar el mayor traspaso de riqueza en la historia de la humanidad. Es decir, nunca antes había sucedido, de que tantos millones de dólares, por decirlo así, fueran a pasar de una generación a otra. Y acá hay una tremenda pregunta. ¿Cómo van a ser administradas esas fortunas
por una nueva generación que ya no son baby boomers, sino que tal vez son late X o millennials, ¿cierto? Y bueno, ahí tenemos una serie de valores y una serie de preguntas de, bueno, cómo se va a administrar esta riqueza hoy. El segundo grupo tiene que ver con las personas, pero las personas trabajando dentro de la empresa. A mí siempre me gusta dar el ejemplo de entender por qué uno siempre tiene esta como figurita de Silicon Valley, como este lugar tan entretenido donde todo el mundo juega ping-pong. Y hay que entender de que esto tiene que ver con la competencia por el talento. En algún minuto en Silicon Valley pagarle más a alguien no era suficiente para retenerlo. Y lo importante era generar culturas en torno a equipos, en torno a causas, en torno a valores que fueran los que realmente retuvieran y atrayeran el mejor talento. Y es por eso de que terminamos todos jugando ping-pong en lugares muy simpáticos y muy lindos. No porque sea muy entretenido, sino que es una forma de crear una cultura que atraiga a personas. Y esta cultura y estos valores tienen que ver también con una nueva generación. Uno siempre habla de los millennials como estos pequeños niños, ¿cierto? Y hoy día la verdad es que somos más del 50% de la fuerza laboral y en 5 años más se espera que seamos el 75%. Entonces, esta nueva generación tiene una serie de valores y una forma de concebir el trabajo diferente. No lo vemos como un medio para un fin, como simplemente para ganar lo necesario para vivir como queremos, sino que lo concebimos como un medio en sí mismo. Y por lo tanto, lo que hago trabajando es parte de lo que me define a mí como persona. Por lo tanto, es importante de que mi trabajo esté alineado con mis valores, con mi estilo de vida, y por lo tanto es que las causas que persiguen, los propósitos que persiguen las empresas, se hacen tan relevantes. Algo que lo dice bastante claro es que hoy día la mitad encuentra que éxito tiene que ver con impactar positivamente a la sociedad, no solamente con un retorno económico. Y donde la gran mayoría está influido por el grado de innovación de una empresa a la hora de decidir dónde trabajar. ¿Bien? Y eso, a su vez, lo sumamos que hoy día tenemos una crisis de talento, es decir, faltan las personas que necesitamos para gestionar estas empresas cada día más competitivas y más globales. Entonces, nos damos cuenta de que ahí hay un tremendo foco, ¿cierto? ¿Cómo atraemos a ese talento? Y por último, tenemos un mercado que cada día más transparente, donde antes la publicidad era suficiente para convencer a un consumidor, pero hoy día la verdad es que el consumidor lo que hace, es que todos los estudios muestran, de que 8 de cada 3 personas lo que hace realmente es escuchar los reviews de pares, de otros usuarios, para ver qué producto comprar. Y al mismo tiempo, lo segundo que hace es ver cómo es la identificación con esa empresa, pero con esa empresa en serio, no con su marketing, sino que con la esencia de la empresa, con sus valores, con su cultura, con sus prácticas. ¿Bien? Y hoy día, justamente, más de la mitad de las personas dicen que sus decisiones de compra se verán influenciadas por cómo ha sido el comportamiento de las empresas durante la pandemia, y la mitad dice que está dispuesto a pagar por productos sustentables, por productos sustentables. Y imaginémonos por un segundo que esto es mentira, que esto es un overstatement de los consumidores. Pero imaginémonos que simplemente están dispuestos a elegir un producto sustentable versus uno que no lo es al mismo precio, un producto local versus uno que no lo es, uno que tenga certificación de producto o de sourcing justo, y así. Es decir, acá como que se cumplió el sueño del marketero, ¿cierto? De ser capaz de posicionar los productos con respecto a los valores y a los estilos de vida de las personas. El problema es que ese sueño marketero ya no se sustenta en la publicidad, sino que se sustenta en la empresa en sí. Y hoy día, como las empresas, dadas las redes sociales y la cantidad de información que hay disponible, son más transparentes, la esencia de la empresa pasa a ser justamente la propuesta de valor. Entonces, un review rápido, ¿cierto? Tenemos una sociedad huérfana de soluciones, tenemos un mercado mucho más competitivo y más líquido, las empresas ya tenían desafíos de cómo se reinventaban, teníamos presiones desde el mundo de los inversionistas, tenemos una batalla por el talento, por ofrecer las mejores causas y las mejores culturas, y finalmente tenemos clientes que son más consecuentes y más responsables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se está conformando un nuevo paradigma en torno a la empresa. Un paradigma que viene a cuestionar lo que se había, por decirlo así, establecido desde los años 70 con ese famoso artículo de Milton Friedman, donde él dice, la responsabilidad social de las empresas es aumentar las utilidades. ¿Bien? Que esto, de una u otra manera, como dice Colin Mayer, es una manera un poco caricaturesca de entender a Adam Smith, ¿cierto? De que cuando todo el mundo busca su propio bien, terminamos todos estando mejor.
Pero la diferencia es que Adam Smith hacía este ejemplo justamente con el carnicero y con el panadero, con un montón de personas muy atomizadas donde nadie tenía realmente poder. Y lo que sabemos es que cuando las empresas simplemente persiguen solamente las utilidades, no son entidades completamente atomizadas en una economía, sino que son grandes corporaciones que tienen mucho poder de mercado en un mercado que no es para nada perfecto ni eficiente, y por lo tanto se generan una serie de distorsiones y lamentablemente incluso fraudes como muchos que hemos conocido, desde Enron a lo que pasó con Volkswagen hace un par de años atrás. Entonces, prefiero quedarme con la siguiente frase, que no tiene autor conocido, y es que todos necesitamos respirar para vivir, pero nadie vive para respirar, ¿cierto? Es decir, acá vemos cómo las empresas necesitan de una sustentabilidad financiera que es clave y que nadie puede negar, y que es importante de que sean rentables porque es lo que asegura el proyecto y es lo que asegura su viabilidad operacional, ¿cierto? Pero lo que finalmente tiene por delante es un propósito, es una causa, es un fin. Es decir, los accionistas se juntaron para resolver un problema y, por decirlo así, para ganar plata en paralelo. Y algo muy claro que ve este punto de inflexión es lo que ha pasado con estas marcas. No sé si recuerdan el caso de Nike, cuando el año pasado sacó un comercial que decía "For once, don't do it". Por primera vez te estoy pidiendo de que no lo hagas, de que no seas indiferente a la violencia, a la discriminación, al racismo. Esto justamente como respuesta a toda la ola de violencia y las protestas en torno a Black Lives Matter, ¿sí? El caso de WOM en Chile, ¿cierto? WOM no es la primera empresa que viene a ofrecer planes de celulares más baratos. Esto ya sucedía hace 20 años atrás. Pero WOM sí es la primera empresa que plantea esto como un caso social, lo plantea como un paradigma de justicia. Dice, yo vengo a hacer justicia. Y es lo que le permite ganarse un 15% del mercado en un par de años. Walmart, también a raíz de todos los problemas raciales en Estados Unidos, establece un centro para resolver estos temas, para estudiarlos, para donar. Starbucks, hace un par de años, por ejemplo, cuando fue toda la crisis de refugiados, salió mientras muchos países cerraban sus fronteras frente a los refugiados de Siria. Starbucks decía, yo voy a ir a contratar a refugiados. Es lo mismo que está pasando hoy día con Airbnb. Airbnb salió a decir, nosotros vamos a darle alojamiento gratuito a 10.000 familias afganas. Unilever ha hecho un trabajo enorme en los últimos 20 años justamente por construir una cadena de suministro muchísimo más sustentable con una repercusión en el valor de su acción importante. Entonces, vemos que son empresas que de alguna manera tomaron una postura pública o política en temas que no eran completamente financieros. Es decir, la teoría económica y la teoría empresarial no predecía de que Starbucks o que Airbnb se iban a meter en temas de refugiados o que WOM iba a salir a hablar de justicia a la hora de hacer negocio. ¿Bien? Y el epítome de todo esto, ¿cierto?, fue lo que pasó con Donald Trump, cuando lo bajaron de Twitter. Y acá, sin hacer una defensa en ningún caso de Donald Trump, sino que simplemente hacer un buen análisis de lo que sucedió, es que recordemos de que Twitter bloquea a Trump, después lo hace Facebook, y todos los seguidores de Trump se van a una red social que se llama Parler. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que Apple y Google bloquearon a Parler de sus App Stores, entonces la gente ya no se podía sumar, no podía descargar la aplicación de Parler porque Apple y Google los bloquearon. Y al día siguiente Amazon le dice a Parler, usted tiene alojado todo en mis servidores, en AWS, ¿cierto? Usted se tiene que ir de acá en 48 horas. Y cualquier persona que sepa algo de tecnología sabe que es imposible migrar una plataforma como Parler en 48 horas, ¿cierto? Entonces el punto es el siguiente. En un asunto tan crítico para Estados Unidos como es la libertad de expresión, recordemos que en Estados Unidos uno puede quemar la bandera y no pasa nada, porque la libertad de expresión está consagrada a la Constitución y algo de alguna manera sacrosanto, ¿cierto? Acá fueron 5 empresas tecnológicas, tremendas empresas, las que zanjaron este asunto que era eminentemente público y político. Y entendamos que sin duda más de una de estas empresas va a perder clientes por esto, porque tomaron una postura al respecto, pero lo hicieron igual. ¿Por qué? Porque le están respondiendo también a sus stakeholders. Es decir, nos empezamos a dar cuenta cómo el mind your own business ya no va más. Es decir, las empresas cada día más se transforman en entes, en instituciones públicas y cada día menos privadas. Y de alguna otra manera, el hacer el bien se empieza a transformar en una estrategia dominante. Hacer el bien en una
determinada causa en una determinada dirección, ¿cierto? Hay miles de formas de hacerlo. Y ahí tiene que ver con cautivar y con entregarle una propuesta de valor relevante a todos mis stakeholders que finalmente alinean mi estrategia, ¿cierto? Pero finalmente tiene que ver con impactar positivamente a la sociedad. Y el resultado de esto justamente es que hoy día vemos, hay muchísimos estudios, uno de BCG, de que empresas que tienen un impacto positivo en la sociedad terminan teniendo una valoración accionaria de hasta un 19% mayor, que es un tremendo número, ¿cierto? Cualquiera se lo querría. Y esto tiene que ver con que logran tener clientes más leales, logran tener un mejor desempeño con organizaciones más ágiles y más comprometidas y son capaces finalmente de entregarle un menor riesgo a los inversionistas y por lo tanto también tienen mejores mecanismos y precios de financiamiento. Entonces, para concluir, acá solamente dos reflexiones. Uno es entender cómo la evolución, porque acá es la evolución, ¿cierto? Es la empresa en medio de todas estas fuerzas sociales y de mercado, está llevando a que se cuestione la ética empresarial. La ética en qué es correcto y qué es incorrecto a la hora de hacer negocios, qué se puede, qué no se puede, y que justamente lleva a que la empresa se considere como un ente más público, más relacionado con la sociedad, y no pueda simplemente desentenderse y tomar decisiones al margen de ella. Y lo segundo es cómo esta misma evolución está llevando a que la empresa tome un rol más público y un rol más político, que sin duda es una nueva forma de entender la empresa que a más de alguien le puede quedar incómodo, pero no por eso deja de ser menos cierta. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación, que haya quedado medianamente claro y espero que tengamos un muy buen panel para discutir estos temas.